Bendiciones. Gracias una vez más por acompañarnos en este tiempo de meditación de la palabra del Señor. Hay momentos tan especiales como siempre en que Dios quiere guiarnos al conocimiento de su palabra para recibir esa instrucción que necesitamos. En el sistema, podemos decirlo, en el sistema normal de la sociedad, se han habituado, o estamos habituados, o estábamos, gloria al Señor, habituados al pecado, a los malos hábitos, a las malas costumbres. El sistema todavía considera la mentira como algo normal, el adulterio, las fornicaciones, y aún en algunos que se dicen cristianos mientras están en la casa del Señor, pero fuera ya es vida normal, como se le llama. Pero en su momento aquellos que hemos creído, aquellos que cada día procuramos, dice la palabra, presentarnos como obreros dignos, a veces somos tomados como fuera de. En su momento se ha dicho que estamos locos, los cristianos estamos locos, porque creemos y profesamos, creemos en un Dios que no se ve. Y nuestra fe está propuesta siempre en lo que dicen ellos, un libro antiguo, pasado de moda. Qué maravilloso es entender que la Biblia, la palabra del Señor, comenzó desde los tiempos y terminará, nunca terminará, por decirlo así. Y en ella están las respuestas, y han estado las respuestas a todas las interrogantes que se han manifestado en la humanidad. Sin embargo, se nos dice en su momento, están locos, porque creen en un Dios que no ven. Están aferrados a cumplir con un libro. Pero aquellos que hemos conocido la verdad, por decirlo de esta manera, hemos aprendido a vivir en plenitud, fuera del sistema. Un sistema que es tan abierto en su momento, pero tan confuso, y que sobre todas las cosas nos lleva al gozo, a la paz y a la felicidad que se necesita. Entonces, dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Cuántas veces cuando se medita, nuevamente se escucha palabra del Señor, se tienen otras ideas, verdad? Está pasada de moda, ya no tiene sentido. Pero ciertamente aquellos que hemos entendido, y estamos sobre todo bajo la cobertura del Todopoderoso, hemos aprendido a vivir en la plenitud. Y nos hemos dado cuenta, esto es maravilloso, que realmente el sistema del mundo no nos ofrece lo que realmente necesitamos. El gozo, la paz, la fidelidad, la plenitud, el desarrollar todo nuestro potencial de una manera clara, de una manera transparente, el vivir, decimos en su momento, sin nada oculto a nuestras espaldas, que podemos ver siempre a la gente a los ojos, cuando hablamos, porque hablamos siempre con la verdad, y procuramos cada día hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Me parecía también curioso de un siervo del Señor que no tiene brazos, que no tiene piernas. Lo hemos visto. Su nombre es un poquito complicado para mí, Nick Vujicic. Un siervo del Señor que nació sin brazos y sin piernas, pero está apasionado por servir y servir a Dios. Mira esto, por vivir y servir a Dios. Este siervo del Señor está apasionado por servirle al Señor y por vivir para Él. En su momento no se entiende por qué una persona, se dice, o se hablaba ahora sí de una manera diferente, se dice, bueno, una persona que nació incompleto, ¿cómo puede darle gracias a un Dios que lo creó mal? Y es por eso que ciertamente dice la palabra del Señor en 1 Corintios, que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y siempre se ha malentendido también el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra. Dicen por ahí algunos, fue solamente un hombre más, fue un profeta más. Realmente no has entendido, sí, que es el Hijo de Dios que vino a esta tierra y que vino a cumplir con un propósito maravilloso. Mira esto, es bien interesante porque hay un pasaje que nos muestra el propósito de Jesús, y en su momento lo decimos. Si alguien en su momento hubiese sabido que le esperaba esto, yo creo, decía alguien, no creo que en su momento, sí, haya querido seguir. Y en su momento haya querido seguir
Si en su momento a nosotros se nos dice, mira, lo que te espera son situaciones difíciles, lo que te espera son pruebas, lo que te espera, bueno, mejor dejémoslo ahí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, mira esto, nuestra vida en esta tierra, yo lo tengo por entendimiento, nuestro propósito en esta tierra no es en vano. Hay tanto por cumplir y bendito sea el nombre del Señor por aquellos valientes que no cesan o no dan marcha atrás, aun cuando vienen esos conflictos, porque saben que hay un propósito. Mira, la palabra del Señor en el libro de Isaías 53, este pasaje es, mira, literalmente para mí maravilloso. Isaías 53, versículo 1 al 12. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, y no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Mira, hablando del Hijo de la promesa, el Hijo de Dios, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, mira lo que dice la palabra del Señor, fue menospreciado y no lo estimamos. Mira qué interesante, ¿sí? Fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces en su momento dice, bueno, el Hijo de Dios, el Hijo de la promesa va a venir a esta tierra a ser menospreciado. Nadie le va a valorar, ¿sí? Se van a burlar de él. En su momento le van a crucificar y lo van a matar. Entonces, ¿qué sentido tenía que viniese el Hijo de Dios? ¿Sabes? Sin el cumplimiento de esa promesa y de esta palabra, no hubiese esperanza para la humanidad. Sobre todas las cosas, de salir del sistema de pecado al tiempo y al espacio de las promesas de Dios. Mira lo que dice, y sigue diciendo, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y herido por Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mira esto. En todo el sistema, vuelvo a este punto, el sistema del mundo. Dice, ¿quién es tan, por decirlo así, quién es tan atrevido como para ponerse en el lugar de otro? Recibir el castigo de otro. ¿Por qué? Mira eso, cada quien piensa en lo que necesita, en lo que quiere, menos pensaría o casi nunca se piensa en ese sistema de estar dispuesto a ayudar, a respaldar y ser de bendición a los demás. Sin embargo, mira lo que dice, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y le tuvimos por azotado, por herido y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos curados. Nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. ¿Quién conscientemente en su momento podría ser castigado, señalado y aún golpeado sin haber hecho nada y aún acusándosele por culpa de otro, pagando, ahora sí pagando por otros, no se atrevería en su momento a abrir su boca y decir están equivocados, mire yo no lo hice? Mira qué momento tan tremendo que aun cuando se comete pecado, aun cuando se hacen cosas incorrectas, al final dice tira la piedra y esconde la mano. Yo no fui. Y Dios sabe que yo no fui, aún habiéndolo hecho. Mira, el sistema, el ser humano es así. Y el sistema lo valora, mira esto, es hasta en su momento atractivo se dice. Cuando alguien hace algo incorrecto y no lo atrapan, decimos comúnmente en nuestro ambiente, no lo cachan, ¿verdad? Sin embargo, mira esto, lo que dice la palabra del Señor. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mira esto, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto,
Yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Habiendo llevado él el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mira qué interesante. Jesús viene a esta tierra con un propósito y con una meta. Esperaban ciertamente al Hijo de Dios y lo esperaban como aquel que iba a venir a sacar, por decirlo de esa manera, a aquellos que les estaban agobiando. Poner su atención en, pienso de esta manera, en levantar una revuelta para quitar a aquellos que estaban en el poder. Y Jesús no vino a eso. Jesús, más que reconciliar en su momento el sistema, vino a reconciliar al ser humano con Dios. Esto es maravilloso y por eso no lo entendieron. Porque esperaban, yo lo pienso de esta manera, alguien que se levantara como un líder para hacer guerra, para hacer batalla, para atacar y devolver mal por mal, cosa que Jesús no hizo. Y por eso mismo no le creyeron. Ellos esperaban, ¿sí?, un hijo de Dios o un enviado de Dios que cumpliera con los pensamientos que ellos tenían, más que con el verdadero propósito. Y mira esto. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mira esto es maravilloso también. Siendo en forma de Dios, siendo Dios, mira esto, no tomó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que él mismo decidió, sí, tomar forma de siervo. ¿Quién en su momento, teniendo un liderazgo, o siendo nombrado en un alto puesto, está dispuesto realmente a servir y a bajar hasta lo más sencillo para servir a los demás? Es difícil, porque todo el tiempo se requiere o se quiere de una posición, el puesto, más que realmente el privilegio. Yo lo digo de esa manera. El trabajo es un medio para bendecir y para servir, más que una tarea difícil. Cuando se toma el trabajo como un castigo, mira, es difícil. Cuando se toma el trabajo como una bendición, mira, es tan sencillo y se disfruta realmente. Sin embargo, dice la palabra que Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira qué interesante. Siendo el Hijo de Dios, siendo el enviado de Dios, el Hijo de la promesa, ¿sí?, dejó la condición de su liderazgo, por decirlo de esa manera, humillándose a sí mismo. Dice, tomó la decisión de ser un medio, de ser bendición, de estar cerca de los más necesitados. Por eso recuerdo que uno de los conflictos de los fariseos y de los sacerdotes es que comía con pecadores. Se sentaba a la silla con pecadores. Y sabes que él dice, yo no vengo por los sanos, sino por los enfermos. Muchas veces no entendemos cuál es el proceso. Y este mismo entonces nos dice, Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo de Dios, siendo el Hijo de Dios, mereciendo el ser servido, no vino a eso, sino a servir. Mira esto, qué interesante, y dar su vida en rescate por muchos. Qué maravilloso es ver en su momento aquellos que han entendido que el liderazgo es un medio de servir. Yo lo digo de esta manera, el ministerio es un llamado a servir, a ser servidor de Dios, más que servirnos de Dios. Y Jesús viene a darnos esa muestra. Por eso es que no creían en Él, ¿sí?, aquellos líderes, aquellos grandes líderes. Porque Él bajó a nivel de la necesidad de la gente más sencilla. Ellos estaban en un puesto. Ellos estaban en un lugar interesante donde podían mandar, donde podían gobernar y hacer que las cosas salieran a su manera, el ser tratados, el ser elogiados. Eso buscaban. Jesús no vino a eso. Jesús vino a esta tierra a servir y a ser un servidor. Mira esto, por medio del cual, mira esto, las necesidades del ser humano alcanzaran el favor de Dios. Mira esto. Seguimos. Recordemos también que las enseñanzas de Jesús eran contradictorias en su momento. Contradecían
las creencias que tenía el liderazgo en ese entonces. ¿Sí? Era locura, por decirlo de esta manera. Mateo 5:38, mira lo que nos dice. Oyeron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al malo, antes a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Qué tremendo era esto, en su momento, el ser escuchado. ¿Sí? Ustedes escucharon que pueden vengarse. Sin embargo, yo les digo, le decía Jesús, ¿sí? No dejen de ayudar al que es malo. Qué pensamiento en su momento de locura, ¿verdad? ¿Cómo vamos a honrar a los enemigos? ¿Cómo vamos a ayudar a aquellos que nos hacen daño? Por eso realmente parece una locura cuando nos volvemos a Cristo. Porque nos cambia nuestra manera de pensar. ¿Por qué dejamos de mentir? ¿Por lo que digan los demás? ¿O porque realmente hemos visto y nos hemos dado cuenta que no trae ningún beneficio el mentir, el engañar, el robar, el adulterio, las fornicaciones? Nos hemos dado cuenta de una realidad, ¿sí? Que en nada nos beneficia el pecado, ni las mentiras, ni los engaños, y lo hemos dejado de hacer. En su momento somos tachados de locos, porque todos lo hacen, sí, nosotros no. Yo lo digo, y lo decía aún en mi familia, lo digo siempre, todos lo pueden hacer, pero nosotros no, porque somos hijos de Dios, porque sabemos las verdades de la palabra del Señor y cada día nos apegamos a cumplir con su voluntad. Pero en este momento, vuelvo a ese punto, ¿sí? Contradecía la idea que tenían los líderes de ese entonces, cuando Jesús les daba estas enseñanzas. Era locura realmente. Oyeron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al malo, antes a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Qué decía Jesús? Aquel que te golpea en una mejilla, ponle la otra. ¿Cuál era el pensamiento del liderazgo en ese entonces? Si eran líderes, si eran los que estaban puestos, los que merecían respeto. Otra vez vuelvo al punto. La palabra de Dios dice, es una locura para aquellos que no han entendido todavía las promesas de Dios y los propósitos de Dios. Seguimos. A cualquiera, dice, a cualquiera, al que quiera llevarte a juicio y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos. ¿Sabes qué maravilloso es un mandato que nos hace realmente descansar? Yo digo, los enemigos son para mí pérdida de tiempo. ¿Y cómo se evita este tipo de cosas? Mira, Jesús le decía, ciertamente, decía él, fue dicho, amarán a su prójimo y aborrecerán a su enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen. ¿Hemos llegado a ese punto? Hemos logrado entender qué bendición es orar por aquellos que nos han hecho daño, bendecir a aquellos que nos insultan, nos agreden y nos maldicen. Qué bendición realmente es cumplir con este mandato. Mira esto, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que les ultrajan y los persiguen. Es un mandato de Dios y ¿sabes qué descanso da ciertamente? El poder saber que estamos cumpliendo con la palabra del Señor por amor, por convicción, que no solamente como algo que está, sí, como una dirección que tenemos que tomar y punto, no, sino que estamos convencidos que todos los mandatos que están en la palabra del Señor son para nuestro beneficio. Mira, para darnos descanso. Yo siempre digo esto. El enemigo es como una cadena. A donde él vaya vas tú, te lleva atrás de él. Cuando oras, le bendices y entiendes que debes amarlo, lo sueltas. ¿Sí? Y tú eres libre de, mira esto, del resentimiento, de la amargura, del odio. Y empiezas a vivir una vida en paz. Esto es maravilloso. Versículo 45, mira esto. Mateo 5:45, para que sean hijos de Dios su Padre que está en los cielos, que hace salir sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, ¿qué necesitamos para ser verdaderamente hijos de Dios? Entre tantas cosas que el Padre nos pide en sus mandamientos y estatutos, nos pide esto, mira esto. A cualquiera que te golpee en una mejilla, dale también la otra. Al que quiera llevarte a juicio y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Mira esto, para ser nuevamente verdaderos hijos de Dios necesitamos
amar a nuestros enemigos, si es que los tenemos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen, ¿sí? Para poder ser hijos de Dios. Y mira esto, porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No proceden así también los gentiles? Sean pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Mira esto. Seguimos en Lucas 6:32. Porque si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir ¿qué mérito tienen? Mira esto. Si hacen y ayudan porque esperan recibir algo, dice, ¿qué mérito tienen? Qué maravilloso es poder hacer sin esperar nada a cambio. Porque al final, mira esto, la recompensa viene de Dios. No hay nada que nosotros hagamos para glorificar su nombre que se quede sin premio, pero de Él. Y mira lo que nos dice tan abiertamente. Si prestan a aquellos de quien esperan recibir, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amen pues a sus enemigos y háganle bien. ¿Sabes? Este es un mandato, Lucas 6. Amen pues a sus enemigos, hagan bien y presten, no esperando de ellos nada. Mira, estas enseñanzas, al momento que Jesús las daba a conocer, ¿sí? Parecían tan contradictorias a lo que estaban habituados, a lo que esperaban. ¿Será que es así para nosotros en este tiempo? ¿O hemos entendido, mira esto, los beneficios de cumplir con la palabra del Señor? De hacer todo lo que Dios nos pide. Por supuesto no es fácil, pero para el Señor no hay nada imposible y cada día vamos caminando. Y mira esto. Amen pues a sus enemigos y hagan bien y presten no esperando de ellos nada. Y serán su galardón grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno para con los ingratos y malos. Sean pues misericordiosos como también su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. Mira eso, quitar ese dedo señalador, esa manera de juzgar. Es que este hizo, es que este es. Mira esto, quitar ese hábito. Porque sabes, son hábitos del sistema del pecado. Y que Dios sabe que si en el momento que nosotros obedecemos sus mandamientos, nos volvemos a una realidad que sobre todas las cosas nos da descanso. Mira esto. Seguimos. Sean pues misericordiosos como también su Padre es misericordioso. ¿Cómo es Dios? Siempre me ha parecido impactante el conocer cómo es nuestro Dios. Es amoroso, lento para la ira y grande en misericordia, lleno de amor y de bondad, que se conduele, ¿sí?, del pecado, que todo el tiempo está para ayudar y respaldar. Realmente así es como nosotros debemos de actuar. Este es el llamado todo el tiempo, aunque parezca contradictorio. Bueno, ¿usted por qué no se vengó? Porque dice, Señor, mía es la venganza. Y la respuesta a todas las necesidades y dudas están en la palabra del Señor. Mira esto. Vuelvo al punto. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en su regazo. Porque con la misma medida con que miden, se les volverá a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y mira lo que dice el versículo 41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Qué interesante en su momento, cuando se tiene la facilidad de juzgar al que está frente a nosotros, ¿sí? Y de tener en claro todos sus defectos, todos sus males, todo esto. Pero ¿qué tal hacerlo para sí mismo? ¿Qué tal es volver la vista que muchas veces tenemos hacia aquel que acusamos y señalamos y juzgamos? ¿Por qué no voltearla hacia nosotros? Para ver realmente cómo vivimos, cómo estamos, cómo somos. Mira esto. Nuevamente. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?
¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja de que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el tuyo? Qué tremendo el sistema cuando critica todas las fallas de los demás. Aquellos que critican, que juzgan y señalan las fallas de los demás, pero no son capaces de reconocer sus propias fallas, sus propios errores. Mira esto, es interesante hacer ese ejercicio. El revisar realmente si podemos analizarnos nosotros cómo somos, cómo vivimos, cómo actuamos, sobre todas las cosas con respecto a los demás. Seguimos, mira esto. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni el árbol malo el que da buenos frutos. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Esto es maravilloso. Me goza siempre esta palabra. Somos conocidos realmente por nuestras acciones, mucho más de lo que hablamos o lo que decimos. Mira, apariencia de piedad, dice también una expresión de la palabra del Señor. El aparentar ser, sí, pero realmente, sabes, en su tiempo o a su tiempo, las acciones son las que revelan realmente lo que hay dentro del corazón de cada persona. Y mira esto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendivian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo puedo decirlo de esta manera. De la abundancia del corazón vienen las expresiones, vienen las actitudes, vienen las palabras. Mira esto. Otro de los ejemplos que tenemos para esta tarde, la actitud de Pablo. Recordemos Saulo. ¿Quién era Saulo? Un gran líder, reconocido, animado y con todos los privilegios que tenía. De repente se vuelve a Dios. De repente conoce y tiene ese encuentro con Jesús maravilloso que le cambia la vida. Y él deja una posición, deja un liderazgo, un estatus para venir y servirle a Dios. Mira esto, baja del trono para estar a nivel de donde está la necesidad. Qué maravilloso saber que esto es lo que Dios quiere de nosotros y espera de nosotros. Que seamos realmente un medio de bendición, que estemos al lado del que sufre, del que tiene problemas, del que tiene necesidades, el que podamos exhortar sobre todas las cosas, con nuestras actitudes, nuestras acciones. Pablo, mira lo que dice Pablo, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 22 en adelante. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, lo hablo. Dice, yo más. En trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, de los de mi nación, peligro de los gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar, peligro entre falsos hermanos. En su momento se diría, wow, este Pablo está loco. ¿Cómo está dispuesto? ¿Cómo ha aguantado todo esto? ¿Cómo ha aguantado tantas humillaciones? ¿Cómo ha aguantado tantos desprecios y menosprecios? ¿Sabes por qué lo hacía? Porque había entendido que lo más importante era quedar bien con Dios. Recibir la aprobación de Dios más que, mira esto, en su momento, la vanagloria del mundo, el respaldo de aquellos que lo hacían por algún interés. Y él lo dice de esta manera, mira esto, todo lo que le pasó. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de ríos, de ladrones, de los de mi nación, de los gentiles. Peligros en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga,
en muchos desvelos, en hambre y en sed, muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Qué admirable realmente esa actitud. Decía, él he pasado por tantos conflictos, he pasado por tantos problemas, por tantas pruebas. Y aparte de todo eso, sí, viene a mi corazón el agobio o la tristeza cuando sé que aquellos que están en las iglesias, decía él, están actuando mal. Porque él, sabemos, mira esto, los siervos del Señor sabemos las consecuencias del pecado. Y que en su momento nos agobia el ver que aquellos a quienes hemos exhortado, aquellos a quienes hemos dirigido, vuelven a lo mismo. Hemos visto caer y realmente pagar las consecuencias del pecado, de las malas acciones. Pero no somos de aquellos que decimos, bueno, fue su problema. No nos duele realmente. Porque eso pudo haber evitado. Y mira lo que dice Pablo entonces. Mira esto. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no? ¿A quién se le hace tropezar y no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia, el rey Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Mira qué tremendo. Seguimos. Y ciertamente, mira lo que dice Pablo. Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Sabes, Pablo lo dejó todo. Literalmente, Saulo lo dejó todo por servirle al Señor. Y aún cuando tenía un estatus, aún cuando tenía una posición. Y mira lo que dice él. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual, dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué maravilloso es poder decir, sí, lo hemos dejado todo. Porque recordemos, a un Pedro le decía, bueno, Señor, nosotros hemos dejado todo. Y le dice, no hay nadie que haya dejado casa, padre, madre o cosas que no reciba 100 veces en esta tierra. Entonces, mira lo que dice Pablo. Ciertamente lo dejé todo, mi estatus, mi posición. ¿Sí? El ser elogiado, el ser aplaudido, el ser reconocido, lo dejé. Y he pasado tantos conflictos, he pasado tantos problemas, tantas agresiones. Sin embargo, le sigo sirviendo al Señor. ¿Podemos nosotros decir lo mismo? Estamos en medio de luchas, en medio de situaciones, de señalamientos, de juicios, aún de maldiciones, de menosprecio. ¿Pero qué nos importa eso? Realmente no, porque realmente nuestra idea y nuestro propósito siempre es servirle al Señor. Seguimos. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de la revelación no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. Dice, mira esto, para que en su momento el orgullo y la soberbia no venga a mí, Dios puso en mí, lo dice, un aguijón en la carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me lantezca sobremanera, respecto a los cuales 3 he rogado al Señor que me lo quite, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mira esto, pasamos situaciones tan difíciles, nos identificamos con los siervos del Señor. Traiciones, juicios, maldiciones, menosprecio. Sin embargo, nos mantenemos en el lugar donde Dios nos puso porque tenemos un propósito, porque yo lo he entendido de esta manera. Fuera de servirle a Dios, no hay nada que se le compare. Nada hay que produzca en nosotros el deseo de hacer lo correcto, de vivir en paz y de recibir como beneficio la paz, el gozo y la bendición y las promesas del hecho de saber que estamos siempre bajo la mira y la cobertura de Dios. Ahora bien, mira esto. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, dice. ¿Sí? Mira qué maravilloso, trae a mi mente ese recuerdo de esas veces que fui invitado a un congreso. Yo iba como cristiano nada más, no era líder. Y estuve en un grupo de pastores.
Al momento que dice, vamos a orar por ustedes, yo pasé al frente, como me gusta hacerlo, pasé al frente, y pasaron grandes siervos del Señor, estaban frente a mí, ellos iban a orar por nosotros. Y yo me paro al frente porque yo necesitaba, yo le decía, yo necesito que pongan su mano sobre mí, yo lo necesito. ¿Sí? Y de la fila que estábamos, pasaron imponiendo manos sobre todo menos sobre mí. Esto me pareció impactante porque ellos tenían, según yo, la necesidad de que impusieran manos, porque eran grandes siervos, son grandes siervos del Señor. Sin embargo, ni uno de ellos lo hizo. Ya al momento que desanimado me vuelvo atrás y le digo, Señor, ¿qué pasó? Y me dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Dice, yo soy suficiente. Y lo entendí de esa manera. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando reconozco mis debilidades, cuando sé y entiendo que sin Dios no puedo hacer nada, entonces soy fuerte. Mira qué maravilloso es esta palabra. Romanos capítulo 5, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Recuerdo ese pasaje, ese momento en que Pablo está en la cárcel esperando el ser condenado a muerte. Sin embargo, les dice y les escribe, por nada estén afanados, sino den a conocer sus peticiones a Dios, gozosos en las pruebas. ¿Quién lo escribe? Alguien que está en medio de pruebas. Y mira lo que escribe a los Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Lo digo siempre, un texto que al principio no era tan, mira esto, no lo entendía en sí. Y es el texto que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Podemos entenderlo? Podemos saber que aun cuando estemos en valle de sombra de muerte, está Él en medio de nosotros. Que aunque estemos pasando situaciones difíciles o en el desierto, no nos dejará. ¿Y sabes por qué lo permite? Lo permite para que realmente empecemos a entender que su amor va más allá de lo que entendemos. Y que todo lo que pasa, mira, esto es maravilloso. Todo lo que Él permite que nos pase en esta vida tiene un propósito de bien para nosotros. Aun cuando nuestros ojos parezcan malos. Aun cuando aquellos que nos rodean dicen, bueno, ¿por qué te dejas? ¿Por qué lo permites? Mira esto. Un pasaje más, Romanos capítulo 12, versículo 6 en adelante. De manera, dice, que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Si es de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Mira esto. ¿Quién lo escribe? Pablo también. Los dones que Dios les ha dado, úsenlos. Úsenlos para servir y para ser de bendición. Más que por el estatus o por el puesto. Y mira, lo dice de esta manera. Me llama la atención. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que les es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimientos. Aborrezcan lo malo, sigan lo bueno, ámense los unos a otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Mira esto. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Dice, lo que Dios nos pide hacer, hay que hacerlo. En su momento podemos decir, no tengo el ánimo, no me siento hoy con ánimo. Estoy desanimado. Pero voy a servirle al Señor. Voy a hacer lo que Él me pide en el momento que Él lo pide. Esto es maravilloso. Mira esto. Dice, entonces, gozosos en la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Qué esperamos realmente de acuerdo a lo que está sucediendo en nuestro entorno? A las malas noticias de todos los días. ¿Qué esperamos? Porque mira lo que dice Pablo.
Gócense en la esperanza, en lo que esperan. Sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen. Bendigan y no maldigan. Qué maravilloso es saber. Ese descanso que Dios nos da a través del perdón. Siempre voy a este punto. ¿Sí? Cuando estamos pasando situaciones o momentos difíciles, a analizar y revisar nuestro corazón. ¿Qué tenemos? ¿Hay alguna puerta que se abrió? ¿Hay alguna actitud que tenemos todavía? ¿Tenemos algunos enemigos a quienes hay que perdonar? ¿O hay algunas actitudes que todavía seguimos sin reconocer, de las cuales hay que pedir perdón? Mira, sabes, yo estoy vivo y vivo agradecido con el Señor por el privilegio que nos ha dado a través del perdón. El que perdona descansa. El que pide perdón descansa. Y entonces puede servirle al Señor. No hay nada que le estorbe. Porque la falta de perdón, la falta de confesión de pecados es un estorbo. Mira esto. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociados con los humildes. Mira, esto es maravilloso. No sean sabios en su propia opinión. Me parece interesante. No creamos que lo sabemos todo. La verdad, pasaremos por esta tierra y nunca terminaremos de aprender todo lo que el Padre tiene para nosotros. Pero no es pretexto para no esforzarse cada día en conocer más de Dios. Y mira esto. No sean sabios en su propia opinión. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No se vengan ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y mira este versículo 20. Así que si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dice? Dale la espalda, pasa a un lado. Aleluya. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mira esto, qué maravilloso es saber que las enseñanzas del Señor es amar a todos, amar a nuestro prójimo y amar a nuestros enemigos y ser de bendición. Qué maravilloso es estar allí cuando nos necesita. Qué maravilloso es reconocer la gran oportunidad de servirle al Señor a través de servirle al prójimo, de amar al prójimo, de amar a los enemigos, de servirles con corazón. Mira esto. Entonces dice, así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué dice? Si tu enemigo tiene necesidad, ayúdale. Es un mandato de parte de Dios. Si tu enemigo tiene necesidad, ayúdale. Eres cristiano para eso. Ahora mira esto, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 13. Vamos terminando. Porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para ustedes. ¿Sí? Porque seguimos siempre buscando hacer lo correcto delante de Dios y para Dios, no para ser aplaudidos ni ser vistos. Porque qué maravilloso que siempre Dios ve lo que está dentro de nosotros, más que nuestras palabras, las intenciones que hay en nuestro corazón. No le podemos ocultar nada a Él. Y mira qué maravilloso, porque dice, si estamos locos, ¿sí? Estamos locos porque no hacemos lo que el mundo y su sistema de pecado hacen. Hemos dejado las mentiras, las envidias, el pecado, las maldiciones, la codicia, la avaricia. Raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la palabra. Si hemos dejado de depender del dinero y hemos empezado a depender de Dios, mira esto. Si estamos locos es para Dios. Y si somos cuerdos es para ustedes. 1 de Corintios 1, del 21 al 25. Mira lo que dice la palabra del Señor. Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cuántos en su momento lo considerábamos de esta manera? Que las predicaciones o los mensajes de la palabra de Dios o de los cristianos era una locura, no tenía sentido.
Mira cuántos fuimos salvados, cuántos fuimos salvos por la predicación de la palabra del Señor. Cuántos cada día somos fortalecidos, cuántos cada día somos animados y guiados a hacer lo correcto por la palabra de Dios, por el mensaje de la palabra de Dios. Mira esto. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Mira lo que nos dice la palabra. Qué maravilloso es llegar a entender estos puntos. Qué maravilloso es saber que Dios tiene todo bajo control. Y mira esto, nuevamente. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mira lo que dice la palabra del Señor. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que al momento que recibimos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y Él nos trae la sabiduría de Dios, nos hace entender, nos hace percibir, nos hace tomar lo bueno y desechar lo malo. Y cada día aprendemos a vivir de una manera maravillosa. Aun cuando estamos en situaciones difíciles o pasando problemas difíciles, siempre estamos seguros que todo tiene un propósito de bien para nosotros. Aún venga lo que venga, estamos siempre en la consideración de sus promesas. Y mira esto, seguimos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Qué maravilloso es venir a la presencia del Señor cuando estamos en necesidad, cuando estamos pasando procesos difíciles, en medio de desiertos, en medio de enfermedades, escasez y más. Venir a la presencia del Señor. ¿Y sabes por qué? Porque cuando recibimos la respuesta, cuando Dios provee todas nuestras necesidades, somos un testimonio para aquellos que están empezando a pasar problemas. Y es su momento de decirles, yo lo pasé. Mira, en el caso del alcoholismo, en el caso de los pecados, el poder dar testimonio, decir, el Señor me sacó. ¿Sabes? En su momento me preguntaban, mire, ¿cómo dejó usted el alcoholismo? ¿Cómo dejó de hacer lo incorrecto? Dios lo hizo. Él me sacó. Y yo lo supe desde el primer momento, ese 7 de enero del 2001, cuando le dije, Señor, si tú no me sacas, yo no salgo. Si ya lo habían intentado todo, por decirlo de esta manera, médicos, brujos, medicina y más, regaños y tantas situaciones, y nada logró sacarme del pecado ni del sufrimiento en que vivía. Pero Dios lo hizo, porque yo lo consideré de esa manera, allí parado en ese lugar, yendo para la cantina. Cuando le digo, Señor, si tú no me sacas, yo no salgo. Pero hoy decido, en lugar de meterme en la cantina, e ir a buscar de tu presencia. Y aquí estoy, 22 años después, sirviéndole por convicción, no por conveniencia. Sirviéndole porque estoy convencido que mi propósito en esta tierra fue servirle al Señor y ser de bendición. No soy perfecto, por supuesto, pero cada día busco acercarme a las promesas de Dios y cumplir con lo que su palabra estipula que haga. Mira esto. Nos dice entonces, 2 de Corintios capítulo 13, versículo 11. Por lo demás, hermanos, tengan gozo, perfecciónense, mira esto, consuélense, sean de un mismo sentir y vivan en paz. Mira lo que nos pide. Tener gozo. Problemas habrán, situaciones habrán, extremos habrán, pero el gozo del Señor es nuestra fuerza. Pablo lo decía, todo lo puedo en Cristo, que nos fortalece.
Y mira lo que nos dice: tengan gozo, perfecciónense, consuélense, sean de un mismo sentir y vivan en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con ustedes. Dice la palabra que donde 2 o 3 estemos en su nombre, ahí está Él. Qué maravilloso es saber que el gozo, la perfección, el consuelo, el ser, dice, de un mismo sentir, el identificarnos con las necesidades de los demás y hacer algo, el ayudar, el ser de bendición. Mira, esto es un regalo de Dios. Y dice también: sean de un mismo sentir y vivan en paz. Qué interesante es vivir en paz. Sí, y saber que la paz parte de lo que hay en mi corazón. Que si necesito y quiero y anhelo es vivir en paz, tengo que comenzar por buscar todo aquello que pueda estorbar o entorpecer el plan de Dios para mi vida, para vivir en paz, el pedir perdón, el perdonar. Esto es maravilloso. Mira esto. Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Mira esto. Y el Dios de paz aplastará en breve todos esos problemas, todos esos conflictos, esas necesidades que estamos pasando. En breve es promesa del Señor. Y mira lo que nos dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes, el favor de Dios, la misericordia de Dios. Y 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23: y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no importa lo que estemos pasando, lo que tengamos que pasar, tenemos el respaldo de Dios, tenemos el apoyo de Dios, tenemos la bendición de las promesas del Señor. ¿Qué nos corresponde hacer? Hacer siempre lo que la palabra del Señor nos pide. Exhorto una vez más: cada día, cada momento, escuchar palabra de Dios, guardarla y ponerla por obra. Entonces empezaremos a vivir realmente en la plenitud que el Padre preparó para nosotros. Pruebas vendrán, y Dios permite las pruebas para recordarnos que va con nosotros todo el tiempo. 7 veces cae el justo, dice la palabra, pero en todas ellas lo librará Jehová. Mira esto. Qué maravilloso es saber que Él siempre ha prometido no dejarnos ni desampararnos. ¿Sabe? La idea siempre es estar firmes en lo que creemos. Aun cuando para los demás parezca una locura lo que hacemos, cómo vivimos. Porque estamos fuera de los desórdenes que son atractivos para el sistema de pecado. Las mentiras, la codicia, la avaricia. Mira, esto ha quedado fuera de nosotros. ¿Y por qué lo hacemos? No porque nos ven, sino porque hemos encontrado la plenitud en hacer la voluntad del Señor. Así que pido al Señor en esta tarde que esta palabra haya tocado nuestro corazón y que busquemos cada día, como dice la palabra, presentarnos como obreros que no tienen mancha, como aquellos que cada día buscamos hacer la voluntad del Señor para el Señor, ser de bendición para todos, vivir en paz, no hacer las cosas por interés, y aun cuando somos acusados, aun cuando somos señalados y maldecidos, no devolver mal por mal, porque suya es la venganza. Todo aquello que viene en contra nuestra, enviado por el enemigo, por el diablo, Dios lo usará para bien. Dios lo usará para que seamos fortalecidos y para que cada día tengamos, mira esto, la bendición de creer que para Él no hay nada imposible. Así que recordamos este pasaje una vez más. 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Oramos, Padre, te damos gracias por este privilegio, Señor, de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque muchas de nuestras actitudes y de la manera en que vivir no concuerda con el sistema de pecado. Ya no concuerda, Señor bendito, con el sistema social, pero sí concuerda con lo que tú has establecido para nosotros. Y te damos gracias porque en ti hemos encontrado esa paz, ese gozo, ese amor, esa misericordia y la esperanza, Padre Santo, que aunque pasemos por valle de sombra de muerte, tú estás con nosotros. Que como lo has prometido, nunca nos dejarás ni nos desampararás. Y que la buena obra que iniciaste en nosotros la perfeccionarás. Permítenos cada día buscar primeramente tu reino y su justicia, convencidos que todo lo demás nos vendrá por añadidura. Que realmente seamos de bendición en todo lugar donde estemos.
Y que no importa lo que el enemigo quiera hacer en su momento, será aplastado, dice tu palabra. Estará bajo la planta de nuestros pies y Él será testigo de las maravillosas bendiciones que tú tienes para nosotros en todo tiempo. Danos ese privilegio, Señor, cada día de ponernos a cuentas contigo. Señor, de pedir perdón si hemos usado nuestra boca, nuestros pensamientos y nuestras acciones para maldecir, para señalar, para juzgar. Padre, perdónanos. Asimismo, te pedimos perdón también por aquellos que hemos lastimado con nuestras acciones, con nuestras palabras. Quitamos ese dedo acusador, ese dedo de señalamiento. Señor, perdónanos. Y también pedimos perdón, Señor, nuevamente a aquellas personas a quienes hemos juzgado, señalado o maldecido. Padre, perdónanos. Ayúdanos también, Señor, a perdonarnos a nosotros mismos. Cada día, Señor, sabiendo que es un privilegio el no tener deudas con nadie. Porque lo dice tu palabra en la enseñanza de la oración de Jesús. Y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos también a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de toda acechanza del diablo. Te damos gracias, pues, Señor, porque cada día, Señor, Espíritu Santo, ayúdanos a esforzarnos para hacer cada día lo que es correcto, lo que ha sido establecido en la palabra del Señor, porque necesitamos cada día escucharla, guardarla y ponerla por obra. Y entonces, Señor, viviremos esa vida en plenitud que tú preparaste para nosotros, que fue tu plan desde que nos pusiste en el vientre de nuestras madres. Gracias, Señor, nuevamente por el privilegio del perdón, perdonar, pedir perdón y empezar de nuevo. Y pedirte cada día la disposición, Señor, de servirte, sirviendo a nuestro prójimo, amando a nuestros enemigos y siendo de bendición en todo lugar, porque solamente así, Señor, descansaremos en tu presencia. Y como dice tu palabra, que el que siembra escasamente cosechará, pero que el que siembra abundantemente, que nuestra siembra cada día, Señor, sea abundante. Y que podamos ser, Señor, esa luz y esa sal, la cual hemos sido enviados, Señor, e ir y hacer discípulos, dice tu palabra, a todo lugar, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Así que una vez más, te damos gracias por esta palabra, por el descanso que nos da tu palabra, por la fortaleza que nos da tu palabra, y por la sabiduría que nos da tu palabra para hacer lo correcto cada día y ser bendecidos y ser de bendición. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Gracias una vez más por estar con nosotros. Estamos siempre conectados en la palabra del Señor, y recordemos que lo más importante cada día es buscar el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás, dice su palabra, nos vendrá por añadidura. Así que nuevamente, que el Señor te bendiga y sigamos adelante en el nombre del Señor.